Hermanos, con el tema que hemos venido estudiando, familias fuertes igual iglesia fuerte, que se inició en el mes de diciembre. Ya, vamos a continuar. Hoy sería la tercera clase que extraemos del libro de Ruth. Y vamos a leer en el capítulo 1, verso 19. Esto fue lo que vimos la última vez. Esto es lo que nos va a introducir al tema de hoy. Estuvimos viendo en una de las reflexiones que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que no despreciará el corazón contrito y humillado. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, un regreso humillante y una restauración gloriosa, aunque la segunda parte la vamos a ver, si Dios lo permite, dentro de un mes. Hoy vamos a ver un regreso humillante. Vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 19 al 22. El contexto usted lo conoce, si ha leído la historia de todo lo que le sucedió. Ahorita vamos a ver un poquito algo de esto. Dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar, hermanos. Esto se va a grabar y ya se van a estar subiendo a YouTube para que usted nuevamente los escuche y tome la idea de lo que hemos venido trabajando desde diciembre. El contexto, hermanos, histórico de la situación que estaba pasando es que, como usted pudo ver en las clases pasadas, veíamos que Noemí sale de Belén. ¿Por qué salieron de Belén? Bueno, porque para esa época hubo escasez de pan, hubo hambruna en la ciudad de Belén. Y era paradójico porque la palabra Belén significa casa del pan. Y en la casa del pan no había pan. Entonces, ¿qué hace esta familia? Bueno, salen buscando lo material. Pero es curioso porque cuando usted sigue leyendo el libro, y lo vamos a ver, si Dios lo permite, en unas clases más adelante, usted se da cuenta que ellos tenían posesiones en Belén. Porque eso fue lo que redimió Booz. Ellos tenían posesiones, es decir, ellos no salieron y no tenían nada, ellos vivían de alquiler, no, ellos tenían posesiones en Belén, posesiones materiales. Aparte de eso, estaban jóvenes, era un matrimonio joven, tenían hijos jóvenes, era una familia aparentemente, según lo que uno ve, lo poco que se alcanza a notar, estable. ¿Por qué? Porque había un varón responsable por lo material de su casa. Porque ¿qué es lo que hace este varón Elimelech? Bueno, no hay comida en Belén, yo tengo una familia, vamos a buscar para suplir nuestras necesidades. Un varón responsable. Tenía también una esposa sujeta, porque usted no va a encontrar en todo el libro de Ruth que Noemí se opusiera a ninguna de las decisiones que tomó Elimelech. Ni cuando salieron de Belén, ella no le dice, pero no nos vamos, quedémonos, no. Ni cuando los hijos se casan con las moabitas, tampoco vemos que Ruth se opusiera. Era una mujer sujeta. Vemos unos hijos obedientes, porque ellos no le dijeron al papá: bueno, si usted se quiere ir, váyase, yo acá tengo familia, yo acá tengo amigos, yo acá tengo la universidad, la beca, entonces yo no me voy, no, váyanse ustedes. No, hijos sujetos, obedientes a sus padres. Y uno se pregunta, hermanos, ¿qué más se puede pedir? Tienen posesiones, un varón responsable, una esposa sujeta, unos hijos obedientes, ¿qué más se puede pedir? Bueno, Lastimosamente el hombre nunca se conforma con nada.
Y por eso Eclesiastés dice que hay unas cosas que nunca se sacian y una de ellas es el ojo de ver. Porque el ojo todo lo que ve lo quiere, ¿sí o no? O nosotros no experimentamos eso. Uno va por la calle, ve una camisa, ay, qué camisa. Uno no lo dice porque le pareció bonita, uno lo dice porque uno la quiere. Qué carro tan bonito, uno no lo dice para que el que vaya en el carro diga, ay, es mío, no. Uno lo dice porque uno quisiera tenerlo. Entonces, ¿qué más quiere el hombre? Bueno, el hombre quiere siempre todo aquello, hermanos, que lastimosamente no entiende que si no lo ha conseguido es porque todavía no es el tiempo de Dios. A pesar de todo lo que tenía, esta familia no era suficiente para ellos. Ellos no estaban dispuestos a esperar pacientemente la provisión de Dios que iba a venir en el tiempo de Dios nuevamente en Belén. Ellos no estaban dispuestos. Ellos no estuvieron dispuestos a quedarse como el resto de los habitantes de Belén, que sí se quedaron esperando a que Dios nuevamente los visitara y les diera pan. ¿Sabe cuántos años pasaron? 10 años. Mano, 10 años, escasez de pan. Estaba hablando con un cliente en Medellín y decía que él había escuchado a uno de esos expertos en economía mundial y que él decía, mire, 2016, 2017 y 2018 van a ser los peores años de la economía en casi todo el mundo. Entonces estaba con otro cliente y decía, uy, bueno, ya llevamos 2, nos falta 1 nomás. Ya llevamos 2 años de una economía pésima, no, vamos a esperar si el 2019 esto, pero eso es lo que dice él. Y recuerden que Dios no está condicionado a la agenda de los hombres. Dios no obra condicionado a la agenda de los hombres. Dios visitó a Belén pasados 10 años, hermanos. Esta familia no estuvo dispuesta a esperar tanto tiempo. Esta, lastimosamente, es la triste historia de muchas familias, no solamente inconversas, sino también familias en el Señor, que cuando están pasando por un momento difícil en su vida, y a pesar de que ellos pueden ver la bendición de Dios sobre sus vidas, a pesar de que ellos pueden ver cómo Dios les ha ayudado en su matrimonio, en su vida moral, en su vida espiritual, cómo les ha dado gozo, cómo les ha dado paz, ellos dicen, pero no es suficiente. Algo nos falta y es lo material. Entonces ellos piensan que Dios no los está bendiciendo. Ellos piensan que no es suficiente con tener un varón que se levanta cada día a buscar el sustento para su familia honradamente, sin descuidar otras labores que como hombre y como esposo y como padre y como guía espiritual de su casa debe suplir. No es suficiente. No es suficiente que para una hermana tener a un esposo así. Ellas quieren que ese hombre salga y consiga en 5 años, y le estoy colocando mucho, ¿no? En 10 años, y ya me exageré, lo que a nuestros padres y abuelos les costó 20, 30 o 40 años. Usted escucha historias de abuelos que dicen, mire, después de 40 años conseguimos la casita. Ahorita una pareja se casa y si a los 3 años no tienen casa, no tienen apartamento, no se han ido de vacaciones a San Andrés o Aruba, no, nos está yendo muy mal. Muy mal nos está yendo. Dios, ¿por qué no nos está bendiciendo? Mire, nosotros nos congregamos cada domingo. Yo voy a la reunión de damas, yo voy a la de varones, mis hijos van a la de jóvenes. ¿Por qué el Señor no nos está bendiciendo? Bueno, porque para nosotros no es suficiente con que Dios nos esté bendiciendo espiritualmente. Entonces la esposa quiere un hombre, pero que consiga las cosas rápido. Aunque ese hombre termine descuidando la labor más importante en su casa, amarla a ella, ayudarla a ella, a santificarla y criar hijos en el Señor. En Deuteronomio capítulo 6, si usted no alcanza a encontrarlos, se van a estar proyectando y cuando salgan por el canal usted nuevamente lo va a poder recordar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, un pasaje muy conocido, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantares, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Hermano y hermana, ¿con qué tiempo un padre y una madre que se están desgastando todo el día para conseguir lo material van a hacer esto? No tienen tiempo. No lo van a tener. No van a tener tiempo de ver a los hijos cuando se levantan porque ellos ya se han madrugado a irse a trabajar. No van a tener tiempo cuando sus hijos se van a acostar porque ellos han llegado tarde cuando sus hijos están durmiendo. Por eso en una ocasión decía un hermano que conoció un matrimonio en que uno de los hijos le preguntó a la madre después de algún tiempo: mamá, ¿quién es ese señor que viene a la madrugada y se va temprano? Ese es tu papá. Ay, no sabía que teníamos. No sabía que teníamos. Pero hay mujeres que eso es lo que quieren de sus esposos. No trabaje, pero usted mire, usted consiga, trabaje más, búsquese otro empleo, haga 2 turnos, haga horas extras, busque otro trabajo donde le paguen más, aunque ese hombre esté descuidando la vida espiritual de su familia. ¿Con qué tiempo él le va a estar enseñando a sus hijos las palabras que deben de estar en el corazón primero de él? No tiene tiempo para ponerlas en su corazón, menos tiempo va a tener para enseñárselas a sus hijos. Pero eso es lo que muchas familias hoy en día quieren: conseguir dinero, prosperidad material a costa de un sacrificio de crecimiento y de desarrollo espiritual. Lastimosamente no son solamente las mujeres las que caen en este pecado. Hay esposos que lastimosamente también, infectados por el veneno del secularismo y por el materialismo en el que nos encontramos, hay esposos para quienes no es suficiente tener una esposa cuidadosa de su casa, que ame a sus hijos, que cuide a sus hijos. Él quiere una esposa productiva. Él quiere una esposa que aporte económicamente en la casa también, que ayude para que la estabilidad económica del hogar sea más o menos estable. Es decir, que estemos en un estrato no muy alto. Él dice, pues que nosotros no nos queremos enriquecer, queremos tener lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Bueno, si tú preguntas lo que es lo necesario, ahorita lo vamos a ver, porque en la Biblia enseña lo que es necesario. El problema es que nosotros tenemos la filosofía y psicología del mundo que nos ha enseñado que lo necesario es casa, carro, ¿sí o no? Todos los electrodomésticos, aparatos de última tecnología, eso es lo necesario, según el mundo. Según el mundo, según Dios, hay otras cosas que sí son necesarias. Pero hay esposos que quieren una mujer que produzca. Porque él dice, pero es que mi esposa se queda en la casa haciendo nada. Haciendo nada. Si tiene hijos, no está haciendo nada. A menos de que tú llegues y encuentres a los muchachos sin bañarse, sin desayuno, con las lagañas, con los mocos, la casa desasiada, sin la comida que a ti te toque llegar a hacerla, no hizo nada. Pero si es una mujer que cuida de sus hijos, que atiende su casa, que está enseñando a sus hijos, hermano, ella está trabajando. Hay a veces algunos hermanos, y entiendo el concepto, que dicen, la mujer no debe trabajar. Yo digo, la mujer debe trabajar. ¿Dónde? En su casa, porque es un trabajo. Ese es el campo donde Dios le ha puesto. Trabaja en tu hogar, hermana, para que puedas cumplir el propósito de Dios por el cual Dios te dejó como ayuda idónea de tu esposo. En Tito capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, esto se ha trabajado con las mujeres. Si usted no ha venido, posiblemente hoy no lo dijera tan fácil. Tito capítulo 2, versículo, vamos a tocar 3, 4 y 5, dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Una profesión? No. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar
a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Por qué razón? Hermano, porque nosotros nos inventamos este modelo a seguir. No. Detrás de esta enseñanza hay un peso teológico, hermana. La razón es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si para ti eso no pesa, hermana, si para ti eso no pesa, hermano, bueno, lo respeto. Si tú tienes una esposa que trabaja secularmente, que ama a su esposo, que ama a sus hijos, que cuida de su casa, hermano, gloria a Dios. Te conseguiste la mujer maravilla. Te casaste con Supermana. ¿Supermana es qué se dice? Superchica, ¿no? Supergirl. Te casaste con ella, porque es muy difícil ocuparte en 3 cosas al tiempo. Y yo te hago un solo análisis, hermano. Tú, mientras estás trabajando, ¿puedes ocuparte de tus hijos? Es difícil. ¿Puedes llegar a la casa y hacer el aseo, hacer la comida, lavar la ropa, tenderla, plancharla? Es difícil. Hermanos, si es difícil para nosotros que decimos que somos el sexo fuerte, ¿no es difícil para las mujeres? También es difícil. Respeto y entiendo a las hermanas que deben salir a trabajar. No juzgamos eso, no estamos hablando de juzgar, ni de condenar, ni estigmatizar a alguien que lo haga. Estamos hablando de principios bíblicos. Estamos hablando de teología. Estamos hablando de doctrina, de conducta cristiana. ¿Qué pasó con la familia de Elimelech? Bueno, ellos no se conformaron con lo que tenían. Pero cuando se juntan ya el padre y la madre a tomar decisiones sobre sus hijos, la cosa tampoco mejora. Porque hay padres que insisten mucho a sus hijos para que sean profesionales. Porque ellos están pensando, yo hago que mi hijo sea profesional, le pago una carrera, él no se va a casar rápido, entonces él me termina ayudando durante un tiempo, salimos de la deuda en la que nos metimos y le pagamos la carrera. O ya no voy a tener que preocuparme por él porque va a tener su profesión. Y está bien, hermanos. El problema es que ¿por qué no insistimos también en que nuestros hijos se eduquen en la palabra de Dios? Que se edifiquen en la palabra de Dios. ¿Por qué sí insistirles en una educación secular que espiritualmente no los nutre ni los edifica? ¿Y por qué no insistir en que también reciban la instrucción de parte de Dios? Que estudien la palabra, que se congreguen en la casa. Yo como padre voy a sacar un tiempo con ellos a edificarles. Voy a enseñarles el hábito de leer, el hábito de la memorización de las escrituras. ¿Por qué no insistirle? Ahora, ya no nos interesa, hermanos, que el joven o la jovencita no tenga tiempo para la adoración en familia. Ya hacemos un devocional en familia y los hijos jóvenes están ausentes. ¿Por qué? Porque están ocupados en su profesión. Ya los vemos ausentes en muchas reuniones de iglesia. ¿Por qué? Porque están ocupados en su profesión. ¿Dónde nació esa idea? En nosotros como padres. En nosotros como padres. Y vuelvo y hago la aclaración, no estamos en contra de la educación, ni de que nuestros jóvenes sean profesionales. Estamos hablando de que debemos pedirle a Dios mucha sabiduría para encontrar el punto de equilibrio, en donde ellos puedan desarrollarse profesionalmente, si es la voluntad de Dios, pero que no estén descuidando su vida espiritual. Porque de nada sirve tener un joven profesional apartado de la sabiduría de Dios. Eso es como tú entregarle un fusil cargado y sin seguro a un niño. Le vas a entregar un arma a un niño que lo único que va a hacer es hacer daño con lo que tiene. En nuestro caso, hermanos, debemos preguntarnos, ¿será que nosotros estamos en ese paquete? ¿Será que yo, hermana, pregúntese, soy una esposa que le está insistiendo a mi esposo que trabaje más,
que extienda más su horario de trabajo, que se busque otro empleo donde gane más, a costa de que descuide su responsabilidad espiritual en casa? ¿Será que nosotros, hermanos, somos esposos que estamos provocando que nuestras esposas salgan al campo laboral para que nos ayuden económicamente y así alivianar las cargas y poder conseguir más rápido lo que queremos tener? ¿Será que como padres estamos insistiendo a nuestros hijos en una profesión, pero no lo hacemos de la misma forma para que ellos sean hijos obedientes que honren y amen a Dios? ¿Será ese nuestro caso? ¿Estaremos buscando, hermanos y hermanas, lo que estaba buscando la familia de Elimelech y de Noemí? ¿Será que a pesar de todas las promesas que Dios nos ha dado, de que si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él añadirá lo demás, según Mateo 6:33, seguimos todavía buscando lo material? Hermano, y hazte esta pregunta, que es bíblica: ¿de qué sirve? La voy a cambiar un poquito. Que una familia consiga todo lo que materialmente desea si pierde su relación con Dios. ¿De qué sirve? Esto, si Dios lo permite, se va a estar trabajando con las familias, con las parejas, más adelante. El costo que tiene la prosperidad material por descuidar nuestras responsabilidades espirituales. Esta es la razón, hermanos y hermanas, cuando Noemí ve que estando lejos de Belén, las cosas le vinieron mal, y oye que ahora Dios está visitando nuevamente a su pueblo, ¿qué hace Noemí? Vuelve a Belén. Se ha especulado las razones por las cuales ellos volvieron. Hay una muy fuerte que yo la comparto, pero yo me inclino por otra también, especulando. Una de ellas es que la familia de Noemí era una interesada, y bueno, se fueron buscando lo material, ahora oyen que está lo material en Belén, pues se devuelven buscando lo material. Yo me quiero inclinar por algo más espiritual. Ella reconoce que apartada de Dios nada podemos hacer, y decide volver a la presencia de Dios, porque ¿dónde se manifestaba Dios? En Belén, en el pueblo de Israel. Esto es lo que nos dice la Escritura en Lucas 12:15, pasaje que nosotros conocemos. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ellos aprendieron esta lección con consecuencias muy trágicas. Ellos aprendieron que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, cuando una vez perdieron todo. Hermano y hermana, nosotros no podemos esperar a experimentar lo mismo que esta familia para aprender de esta lección. No esperemos que eso suceda. Nosotros tampoco podemos medir el amor y la gracia de Dios y sus bendiciones sobre nosotros según los ceros que tengamos en la cuenta, según la economía que tengamos, según el modelo de carro, según el extracto en el que vivimos. No podemos medir la bendición y la prosperidad de Dios de acuerdo a esos estándares. Nosotros debemos medir la prosperidad y la bendición de Dios de acuerdo al fruto del Espíritu del cual se esté nutriendo mi familia en casa. Esa es la verdadera medida espiritual. Hay gozo en mi casa, abunda el amor, abunda la paz, abunda la misericordia, abunda la sujeción, hermano, entonces Dios sí nos está bendiciendo. Sí nos está bendiciendo. No midamos, hermanos, la prosperidad espiritual según los ceros, según la economía. La palabra nos dice que debemos cuidarnos de toda avaricia, según el Señor Jesús. La avaricia, hermano, no es solamente el hombre que está queriendo volverse multimillonario. La avaricia es el deseo de tener más de lo que Dios en su infinita misericordia y gracia permite que yo, con lo que pueda hacer, consiga. Cuando yo deseo más de eso, es avaricia. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículos al versículo 10, toca este aspecto, y triste y lastimosamente lo que vivió esta familia
Aquí está. 1 Timoteo 6:6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así, usted quería saber cuáles son las necesidades según Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos cómo? Y Jesús lo dijo en Mateo, ¿no? ¿No es el cuerpo más que el vestido y la vida más que el alimento? Es más, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El problema es que estamos en una sociedad que nos dice que no podemos ser conformistas. Y eso ha penetrado más que la palabra. Eso se ha convertido en una verdad absoluta en el corazón de muchos creyentes. No estamos contentos. La esposa no está contenta. El esposo no está contento. Y si papá y mamá no están contentos, los hijos tampoco están contentos. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, los que tienen como proyecto de vida no glorificar a Dios y honrar a Dios, sino hacerse ricos, caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si tú le preguntas a Noemí, Noemí, ¿eso es verdad? ¿Qué te va a contestar? Sí. Mi familia se destruyó, mi familia se perdió. Es verdad, hermanos. Dios no especula. El problema es que nosotros nos hemos vuelto pragmáticos. Es decir, lo que dé resultado, eso hacemos. Y si da resultado que yo trabaje más y a su vez mi familia se siga congregando, eso está bien. Pero vamos a ver cómo estamos en los hogares. Porque puede ser que tengamos una familia que viene a la iglesia pero que sigue siendo mundana. ¿Qué tenemos? Una familia que se congrega, pero seguimos siendo mundanos. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero no es el problema. A mí me gusta el dinero. No lo amo, pero me gusta. Porque con eso usted puede comprar lo que necesita. ¿A quién no le gusta comprar lo que necesita, no? El amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano y hermana, nuevamente pregúntele a Noemí. ¿Eso es verdad? ¿Se extravió la familia de Elimelec de la fe? ¿Usted recuerda cuál era el significado del nombre Elimelec? Dios es mi rey. Y aquel que tenía como nombre Dios es mi rey ahora estaba en un pueblo enemigo, en un campo enemigo. No estaba haciendo honor a su nombre. No estaba haciendo honor al nombre que por providencia divina se le había puesto. Experimentó la familia de Noemí y Elimelec dolores, fueron traspasados por dolores. Pregúntele, ¿qué sentiría usted, hermana, que su esposo y sus dos únicos hijos, usted los esté velando juntos en la misma funeraria? Si cuando muere un solo familiar, y puede ser un primo político por allá que ni conocíamos, lloramos, y no digo que no debamos llorar, si usted tiene esa sensibilidad, pero si lloramos por un familiar lejano, usted sabe lo que es usted velar a su esposo y a sus dos hijos al mismo tiempo. ¿Fueron traspasados de dolores esta familia? Sí. Estos son los costos, hermanos, de buscar lo material. Y eso es lo que la palabra de Dios nos advierte. Ellos terminaron sufriendo todo este dolor. ¿Dónde? En territorio enemigo, en el mundo, porque eso es lo que simboliza Moab. El territorio de los moabitas, eso es lo que simboliza. El campo enemigo, el territorio de los enemigos del pueblo de Dios. Pero esta era la introducción. Ahora vamos a ver el regreso humillante, porque eso prometimos y vamos a tratar de cumplirlo. Volvemos al libro de Ruth, capítulo 1.
Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Qué hizo Noemí? Bueno, ella oyó, allá donde estaba, en ese territorio enemigo, que Dios nuevamente había visitado a su pueblo. Y yo todavía me pregunto, ¿cómo lo oyó? Bueno, uno dice, bueno, ¿qué tan lejos quedaba? 60 kilómetros de distancia habían. O sea, más o menos ir de aquí a Buga. Pero tome en cuenta que no había moto, no había carro, no había bus, no había Uber, todavía no se habían inventado. Yo no sé si habían por allá camellos piratas. No había Uber. Había caballo o camello. Y algunos dicen que la limusina de la época era el camello de 3 jorobas. Esa era una limusina, ¿no? Pero oye que nuevamente Dios está visitando a su pueblo. ¿Qué podemos extraer de esta idea, hermanos? Que un verdadero creyente nunca se aleja por completo. Un verdadero creyente siempre está pendiente de lo que Dios está enseñando. Aún en el mundo, aún cuando se ha alejado, si es un verdadero creyente, en su corazón él anhela volver a la comunión con Dios. Puede que haya caído, pero si el Espíritu Santo está en él, él no se va porque él está en el mundo. El Espíritu Santo no es un resorte que va y vuelve y va y vuelve. Esa es la idea teológica que muchos tienen. El Espíritu Santo al verdadero creyente se le dio como un sello indeleble en su vida, como una marca de pertenencia a Dios. Y es el Espíritu Santo, hermanos, no una alabanza. Mandémosle esta alabanza a ver si lo conmovemos. Mandémosle una razón a ver si de pronto se arrepiente. No, hermanos, es el Espíritu Santo el que lo convence de pecado. Si el Espíritu Santo está en su corazón, él volverá arrepentido, como Noemí volvió a Belén, porque era allí donde Dios era glorificado y honrado. Si un verdadero creyente está en el mundo y está pecando, el Espíritu Santo que está en él se contrista y le hace sentir el aborrecimiento por lo que aquel creyente está practicando. No la carne, hermanos. Por eso es curioso, y yo dudo mucho de aquellos hermanos que dicen: hermano, yo siento que debo arrepentirme, yo estoy luchando por cambiar. Dudo un poco de esa posición, porque a menos de que tú lo quieras decir de otra forma, estás luchando en tus fuerzas. Y la carne, según el Señor en Lucas, es débil. La carne no va a querer arrepentirse. La carne no va a querer la restauración. La carne no va a querer humillarse. El Espíritu está dispuesto. Es el Espíritu, hermanos. Ahí es donde nosotros reconocemos un creyente de uno que no lo es. Un verdadero hijo de Dios siente en su corazón, en lo más profundo, que está atentando contra la santidad del Espíritu que está en su vida. Él lo siente. Puede que por algún tiempo le dé vergüenza volver a la comunión con Dios. Puede que por su vergüenza él no quiera humillarse. Porque no es fácil, hermano, usted reconocer un pecado. No es fácil usted humillarse y decir: me he equivocado, he pecado. No es fácil. Puede que eso lo detenga por un tiempo, pero si es un verdadero hijo de Dios, volverá. Noemí volvió después de 10 años. A veces colocamos: hermano, y si él ya lleva 2 años y está en el mundo y está haciendo esto y está... El tiempo en la Biblia es relativa. Dice la Escritura en cuanto al hijo pródigo, que lo vamos a ver más adelante, que el hijo volvió, y nos dice cuánto tiempo se demoró. No nos dice. No nos dice cuánto tiempo se tardó, pero volvió. Y cuando volvió, el padre no le dijo: no, tú ya no eres mi hijo. No, lo recibió.
Hermano, un verdadero creyente puede que se haya apartado por un tiempo, pero si es un hijo de Dios, Dios lo traerá nuevamente a él. Dios lo atraerá con cuerdas de amor a su comunión y lo restaurará. En Jeremías capítulo 20, versículo 9, Jeremías capítulo 20, versículo 9, el profeta Jeremías dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa es la condición de un verdadero hijo de Dios. Que aunque ha caído, que aunque ha pecado, él dice: ya no me importa la iglesia, no vuelvo, son un poco de hipócritas. Y puede ser verdad, hermano, no importa. Ven, aquí hay un asiento también para ti. Hay otro asiento más. Pero un verdadero creyente puede sentir esto durante un tiempo, pero él llega a un estado al decir: no puedo apartarme completamente de Dios, no puedo. El hermano Juan Antonio Monroy, en una ocasión en una de sus conferencias en Medellín, que la escuché años después, en 1997, contaba la historia que él en una ocasión salió a las calles de Caracas y se encontró un borrachito en una plaza. Y a él le gustaba salir a encontrarse con las personas y a predicarles. Bueno, se encontró con el borracho y el borrachito estaba en una silla y le dice: bueno, ¿qué le pasa? El borracho le dice: no me pasa nada. Bueno, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está así en esa condición? Bueno, no tengo nada. Y saca de su bolsillo un Nuevo Testamento de esos chiquitos. Y le dice: ¿usted conoce este libro? Bueno, sí, un poco. ¿Usted lo ha leído? Sí, lo he leído un poco. Pues no lo leo más. Y le dice el hermano: no lo lea más. ¿Usted conoce al pastor de mi iglesia? No, no lo conozco. Pues llámelo y dígale que no me vuelva a buscar porque yo no voy a volver. Bueno, yo llamo al pastor y le digo que no lo vuelva a buscar. El hermano cuenta su historia y dice: ¿qué vi yo en esa persona? Un creyente que ha caído, pero que a pesar de estar hundido en el pecado no puede alejarse de Dios. No puede. ¿Por qué un borracho conservaba un Nuevo Testamento en su bolsillo? ¿Por qué en su pensamiento estaba de que tal vez lo irían a buscar? Y él decía: dígales que no me busquen. Mano, un verdadero creyente conserva en el fondo de su corazón ese llamado de Dios, esa voz de Dios que le llama a su comunión. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Volver como el hijo pródigo. ¿Qué trajo de vuelta al hijo pródigo a la casa de su padre? Recordar el amor de su padre. Porque él no volvió pidiendo lo material, él no volvió por las bendiciones materiales. Él no volvió porque, bueno, allá voy a prosperar nuevamente, tengo mi casa, tengo mi cama, mi televisor. Ah, no había televisor, ¿no? Tengo lo que necesito. Él volvió buscando el amor del Padre. ¿Y saben por qué lo digo? Porque él le dijo: Padre, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él sabía que ese hombre amaba aún a los jornaleros. Y él quería por lo menos disfrutar un poquito de ese amor. Esa es la verdadera condición de un creyente cuando peca y vuelve arrepentido. No exige, no llega diciendo: yo hago esto y yo hago lo otro y quiero esto. No, él vuelve humillado ante Dios, pidiendo solamente que un poquito de la gracia y del amor de Dios vuelvan a estar sobre su vida. Eso es lo que tiene un verdadero creyente en su corazón. Ahora, se requiere, hermanos, de mucho valor para reconocer que nos hemos alejado de Dios. Es difícil en ocasiones aceptar que nuestra relación con Dios se ha roto. Usted escucha hermanos fuera de la comunión con la iglesia decir: pero yo no me he alejado de Dios, hermano. O sea, tú le cortaste la cabeza al Señor y te la llevaste para tu casa porque dejaste el cuerpo acá. Porque ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y no podemos cortarle la cabeza a la iglesia. Decir que tenemos comunión con la cabeza pero no con el cuerpo. Pero en el fondo del corazón de un creyente, a veces es difícil aceptar que ha pecado. Y no solamente para el que se ha alejado, hermano y hermana, para el que está aquí. Porque así como el hijo pródigo se fue al mundo, el otro hijo que se quedó en casa no estaba muy bien.
¿Ustedes recuerdan ese tema que nuestro hermano dio hace aproximadamente 2 años, 3 años? Perdido en casa. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo este hijo está en la casa, pero cómo está su corazón? Lleno de prejuicios, lleno de rencores, sin misericordia, incapaz de perdonar a un creyente que ha pecado y se ha embarrado. No está dispuesto a perdonarlo. Hermano, eso es lo mismo que estar en el mundo. Eso es lo mismo que estar separado de la comunión con Dios. Si nosotros somos una familia que estamos congregándonos y eso es lo que hay en nuestros corazones, es lo mismo que estar fuera, hermanos. Y seguimos perdidos en casa. Es ahí donde tiene sentido la parábola que cuenta Jesús más adelante de la moneda perdida. ¿Dónde estaba la moneda perdida? En la casa. La moneda no se salió nunca de la casa, dentro de la casa estaba. A veces hay que buscar a los perdidos, no en el mundo, hay que buscarlos aquí. Decía un predicador en una ocasión, algunos pastores que he escuchado se quejan de que hay mucha carnalidad en la iglesia. Y él le contestaba, ¿no será que en tu iglesia hay muchas familias carnales? No es que haya carnalidad, tal vez hay muchas familias carnales en la iglesia. Hay muchas familias creyentes que estando congregadas han roto su relación con Dios. Examinémonos, no sea que seamos alguno de nosotros. La humillación de la familia de Noemí fue difícil, fue vergonzosa, porque cuando ella llega dice que toda la ciudad se alborotó. Bueno, esos pueblos eran pequeños. Belén era una ciudad pequeña, no era una ciudad industrializada como las que hoy tenemos. Algunos dicen que no habían más de 20,000 habitantes en aquella región. Era fácil que se dieran cuenta. Y dice que ella cuando llega, la gente comienza a hacer un alboroto y ella siente vergüenza y dice, no me llamen Noemí, porque la palabra Noemí significa mujer agraciada. Llamadme Mara, que significa amargo. Ella vuelve humillada, siente vergüenza, pero gracias a Dios que la humillación siempre trae recompensas. La humillación siempre trae recompensas. A veces nosotros no nos queremos humillar y es tal vez lo que necesitamos. El diablo, hermano y hermana, puede derribar al hombre más fuerte, y si no, pregúntele a Sansón. El diablo puede extraviar el conocimiento del hombre más sabio, y si no, pregúntele a Salomón. El diablo puede hacer que el hombre más manso en un momento de su vida reaccione airadamente, y si no, pregúntele a Moisés. Pero el diablo no puede hacer nada contra un creyente que está postrado ante la presencia de Dios. No lo puede derribar porque ya está en el suelo. No lo puede humillar porque ya está humillado. No puede. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, el diablo, como decía un hermano en un libro, Cómo vencer al diablo, el hermano Juan Antonio, que trata de Efesios capítulo 6, todo el libro se basa en él. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6, el hermano en su comentario decía, el diablo puede inmovilizar la espada del Espíritu, el diablo puede traspasar la coraza de justicia, el diablo puede hacer inútil el escudo de la fe, el diablo puede atar los pies presurosos que están calzados con el apresto del Evangelio, pero el diablo no puede hacer nada en contra de una oración humilde, de un arrepentimiento genuino, no puede hacer nada. Y si no, mira lo que pasó con Jesús. Filipenses 2:5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Quién lo humilló? ¿Quién, hermano? Nadie. Nadie puede humillar a Dios, y Cristo era Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
No era que Cristo no era obediente, es que el problema era que Él experimentara la obediencia en esa condición, porque Él nunca la había experimentado. Él era Dios, ahora la está experimentando como hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira la recompensa de la humillación. Por lo cual, por su humillación, Dios, no el hombre, hermano, Dios, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Usted dirá, hermano, pero estamos hablando de Jesús. Y eso solamente es para Jesús. Sigue leyendo conmigo Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, mira, no es la carne, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste, ¿a quién? A los soberbios, y da gracia, ¿a quién? A los humildes. Ahora, ¿dónde hallar esa gracia? Santiago, unas hojitas atrás, Hebreos, capítulo 4, unas hojitas atrás, versículo 15 al 16, Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, ¿dónde, hermano? Al trono, ¿de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es cierto, hermanos, que cuando nosotros pensamos en el trono de Dios, nos imaginamos un trono glorioso, donde sale una luz incandescente, de la cual nadie puede resistir mirarla fijamente, y nos imaginamos a un juez con un mazo, que está leyendo los expedientes de los hombres para dictarles sentencia eterna. Y todo eso es verdad. Pero aquí se nos describe como un trono de gracia. Y la palabra gracia significa recibir lo que yo no merezco. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para que hallemos. Hermano, si tú buscas humillado el trono de Dios, vas a encontrar gracia. Pero si te humillas, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio? Uno que sabe que está pecando, que está mal y que no quiere arrepentirse de su pecado. Ese es un soberbio. No vas a encontrar gracia. Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia a los humildes. ¿Por qué Noemí volvió? Buscando gracia. Y gracia encontró. Ella quería restaurar su comunión con Dios, porque ella entendió que estaba rota cuando se alejó. Y volvió al lugar de donde nunca debió haberse marchado, a la casa de Dios. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. De ti, Miqueas 5:2, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la tierra, de ti me saldrá. No dice de ti va a salir, de ti me saldrá, porque Cristo es la tercera persona de la deidad, el que será Señor en Israel. Hermano, ella nunca debió haberse marchado, pero gloria a Dios, que como dice Eclesiastés, mejor es perro vivo que león muerto. Y mientras el Señor nos dé su gracia de estar vivos, ese es el tiempo, hermanos, para arrepentirnos y volvernos a Dios. No esperemos, hermanos y hermanas, a experimentar lo que experimentó Noemí y su familia. Si estamos sintiendo que nos estamos alejando del Señor, hermanos, reconozcámoslo y humillémonos ante Dios. Dice la Escritura en Isaías 55, 6 y 7, para no pasearlo, sino leerlo de la misma palabra. Isaías 55, versículo 6 y versículo 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios. Hermano y hermana, este pasaje se le escribió al pueblo de Dios,
Y a ellos se les está diciendo, vuélvanse a Dios. Si habían marchado geográficamente, no, pero sí espiritualmente. Vuélvanse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el llamado de Dios, hermano y hermana, para nosotros como familias en esta mañana. Si hemos caído, si nos hemos alejado, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ahorita cantábamos 2 himnos que se referían a la gracia. ¿Recuerdan? Sublime gracia y oh excelsa gracia. ¿Usted sabe lo que significa ser excelso? Es enorme, es grandioso, es valioso, hermano. Usted no lo puede describir en palabras. Sublime, ¿usted sabe lo que significa sublime? No sublime, no, aquí no hay Shakiras. Sublime, hermano, sublime es que usted no lo puede alcanzar. De ese tamaño es la gracia de Dios. Por eso preguntaba el hermano Juan Antonio Monroy en una ocasión, ¿qué tiene que hacer un creyente para caer de la gracia de Dios si la gracia de Dios llena todo el universo? Toda la tierra está llena de mi gloria, dice Dios. ¿Qué tiene que hacer un verdadero creyente para caer de esa gracia? Si la gracia de Dios es enorme. Si tú has pecado, si yo he pecado, si como familia hemos pecado, dice Dios, vuélvete a mí. Vuélvete a mí y yo seré amplio en perdonarte. En Jeremías capítulo 15, para dejar un pequeño abrebocas de lo que vamos a ver, de la restauración gloriosa de la familia de Noemí, que todavía no la hemos tocado. Yo les prometí que íbamos a ver el Evangelio en el libro de Ruth y lo vamos a ver. Lo que pasa es que cada vez que organizo el tema me salen más puntos. Espero que usted no se moleste y espere pacientemente. Jeremías capítulo 15, verso 19 al 21, dice la Escritura: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Escucha, joven, no te conviertas al resto de los jóvenes, que ellos se conviertan a ti por tu buen comportamiento como hijo de Dios. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Esas son las promesas para aquel que se humilla y reconoce su pecado y se vuelve a Dios. Noemí experimentó la lejanía de Dios. Noemí experimentó el haberse humillado ante la presencia de Dios. Hermano y hermana, si hay alguna familia en esta mañana que estemos sintiendo que nos hemos estado alejando de Dios y deseemos renovar nuestros votos con el Señor, yo le invito, hermano, como familia, que nos pongamos de pie si desea hacerlo. No es presión. Si usted decide sentarse, no es que aquí nos vamos a imaginar, vea los que soberbios, no. Pero si usted desea, hermano y hermana, como familia, ponerse en pie o postrarse y arrodillarse y orar, hermanos, para pedirle a Dios que nos ayude, a que no nos extraviemos de la fe, a que no nos apartemos y que sigamos en esa buena relación con Dios, vamos a hacerlo, hermanos. Y si hay alguna persona que nos visita hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Dios llama a ti, amigo y amiga que nos visitas, a que te arrepientas y te vuelvas a Él, y Él te va a perdonar y Él te va a restaurar. No esperes a terminar como Elimelech. No esperes, joven, a terminar como uno de sus hijos. No esperes, hermana, a ser traspasada de muchos dolores. No esperes, amigo, a terminar como Elimelech, muerto en el mundo. Hoy es el día en el que Dios quiere que nosotros busquemos las riquezas de su gracia. Si sientes que tú las necesitas, porque dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así que vamos a orar. Pero antes, hermanos, si me disculpan, voy a dejarles una historia para meditar y luego la oración. Se las conté a las hermanas. Espero que ellas no hayan dicho nada porque les dije, no vayan a contar esta historia. Lastimosamente siempre adelanto cosas.
Pero cuenta una historia, una leyenda hindú, que en una ocasión ella se encontraba en un pueblo, una mujer, y había quedado viuda. No tenía nada, no tenía familia, solamente un niño muy pequeño. No había comida en aquel pueblo, así que ella decidió salir a buscar otro lugar o a morirse de hambre en el desierto. Dice que salió y mientras caminaba, escuchó que desde una cueva alguien la llamaba y le decía: entra y toma todo lo que quieras. Bueno, ella al escuchar esa voz, se acercó a la cueva y cuando entró, vio que estaba llena de tesoros, coronas, collares, brazaletes, copas de oro, bandejas de oro, todo lo que usted se pudiera imaginar, piedras preciosas. Y la voz le dijo: toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Ella comenzó a buscar lo más importante y comenzó a coger coronas, brazaletes, bandejas, cucharas, y la voz le decía: apresúrate, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Más se apresuraba a llenarse los brazos de oro, soltó al niño de brazos que tenía en sus manos, lo soltó para poder tomar su vestido, poder hacer de él una especie de bolsa y comenzar a llenarlo, y la voz le decía: apresúrate, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante porque la puerta se va a cerrar. Entonces ella tomó lo que veía de más valor, lo echó en la túnica y la puerta le dijo: apresúrate porque va a cerrar la puerta. Y la piedra comenzó a cerrarse. Entonces ella corrió, de un brinco saltó y logró salir de la cueva. En ese momento recordó que había olvidado lo más importante: su hijo lo había dejado en la cueva. Hermano, ¿de qué sirve que nosotros ganemos cosas materiales diciendo que es para ellos si espiritualmente los perdemos? ¿De qué sirve? Eso es lo más importante. No lo olvidemos. Vamos a orar.